Saludos cordiales. Hay analistas que sostienen que la incursión de Trump en el Medio Oriente carece de sentido e inclusive hay quienes afirman que Trump ha perdido la guerra frente a Irán. Y yo disiento y discrepo totalmente de esas posiciones. Veamos lo siguiente. El Organismo Internacional de Energía Atómica, esto es la OIEA de la ONU, es quien ha establecido que real y efectivamente en Irán existe enriquecimiento de uranio al 60%, lo cual constituye una amenaza inminente, no solamente para el Medio Oriente, sino también para el resto del mundo. Ese enriquecimiento de uranio está muy próximo para la fabricación de armas nucleares. Y los países más cercanos a Irán y que están en la península arábiga son los siguientes: Arabia Saudita, Omán, Emiratos Árabes Unidos. En Emiratos Árabes Unidos hay 7 estados y uno de ellos, el más conocido y el que más se menciona, es Dubái. Seguimos con Qatar. Entre los países que están en la península arábiga, seguimos con Qatar, Bahrein y Kuwait. Y estos 6 países, en medio de este conflicto, de esta guerra, que yo la he denominado, yo la llamo, desde ahora en lo adelante, la llamaré la guerra del estrecho de Hormuz. Así es como yo entiendo que debe de dominarse este conflicto bélico, esta guerra, valga la redundancia, debe de llamarse la guerra del estrecho de Hormuz. Pues bien, estos 6 países que ya he mencionado fueron atacados directamente por Irán y sus aliados en medio de esta guerra. Lo mismo también que Irak, Jordania, Chipre y Turquía. Imagínense Irán con una bomba atómica en sus manos. ¿Qué nos pasaría? ¿Y qué peligro representaría esto para el Medio Oriente, como ya le he dicho, y para el resto del mundo? Algo similar a esta posición que presenta Irán podemos ver en el transcurso de la historia la situación de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, que nació en Austria y que aproximadamente a los 25 años o antes ingresó al ejército y participó en la Primera Guerra Mundial. Posteriormente a esto, Adolfo Hitler ingresa al Partido Nacionalista Social Obrero Alemán como promotor. Ya desde aquí, en este partido, Adolfo Hitler va sembrando un resentimiento y un odio y un racismo hacia los judíos. Más adelante, incursiona en un golpe de Estado en contra de un gobierno local de la época. Estamos hablando específicamente de los años de 1933 aproximadamente. Pues bien, participa en un golpe de Estado fallido
y como consecuencia de este golpe de Estado se le condena a 5 años de prisión, pero de los 5 años de prisión solamente cumple 8 meses en la cárcel y allí elabora su guía y programa de gobierno. Pero lo que quiero significar con esto es que a él se le condenó a 5 años de prisión y solamente cumplió 8 meses. Quizá pudo haberse detenido hasta ahí ese asunto con Hitler. Quizá pudo haberse parado ahí, pero siguió. Y posteriormente Hitler ocupa el cargo de canciller y luego desde ahí se lanza a la presidencia de Alemania e inicia su dictadura. Y en medio de esta dictadura, con una política racista y expansionista, invade a Polonia y aquí tiene origen la Segunda Guerra Mundial con Adolfo Hitler, que pudo haberse detenido, eso pudo haberse parado. Lo propio, y este símil lo traigo a colación porque esto podría pasar con la dinastía o linaje Gemenei y ese uranio enriquecido. Ustedes se imaginan ese régimen con una bomba atómica, con una bomba nuclear, y que establezca o anuncie que podría atacar tales o cuales países si no se cumplen sus condiciones. Y esa es la visión a futuro que tiene en estos momentos Donald Trump y los Estados Unidos con esta guerra, cuyo objetivo fundamental es el objetivo fundamental es eliminar ese enriquecimiento de uranio, y de no ser posible así, entonces llegar a un acuerdo como ya se ha previamente postulado, de poder moderar el nivel de enriquecimiento de ese uranio hasta unos niveles específicos. En pocas palabras, esta guerra de Trump en Irán, contra Irán, se trata fundamentalmente de evitar ese enriquecimiento de uranio con miras a que este régimen a futuro no pueda fabricar armas nucleares, armas atómicas. Ese es el sentido de esta guerra. Esa es la importancia de esta guerra. Que yo entiendo que toda la humanidad debemos de agradecerle a Trump y a los Estados Unidos. Por diversas razones y por todas las razones del mundo. Ya mencioné la primordial, la principal. El entorno que está ahí alrededor de 12 países muy próximo a Irán. Otro elemento es, con este enriquecimiento de uranio, es que Irán es el segundo país más poblado del Medio Oriente, con 93 millones de habitantes aproximadamente. En primer lugar está Egipto con 120 millones y en tercer lugar le sigue Turquía con 88 millones. Pero Irán tiene 93 millones de habitantes y un ejército de aproximadamente 2 millones. Esto hay que frenarlo. Esto hay que frenarlo. Desde ya. Y de esto es que se trata esta guerra del estrecho de Hormuz. De esto es que se trata. Por otra parte, también, como dije, hay quienes sostienen que Trump ha perdido la guerra, o que en algún momento la ha perdido, la ha estado perdiendo.
Y tampoco nada más incorrecto que esta posición, porque en las guerras siempre hay bajas. En la guerra siempre hay bajas, siempre van a haber bajas. Y lo ideal sería que fueran mínimas, como hasta ahora las han sido en este conflicto. Hasta ahora podemos observar que las bajas en el ejército de Estados Unidos, así como también las bajas por pérdidas materiales, como han sido aviones, helicópteros, etcétera, han sido mínimas. Y esas bajas siempre van a existir y siempre han existido. Esto no significa que Trump haya perdido la guerra por eso. Dentro de estas bajas, la más importante ha sido el cierre del estrecho de Hormuz. Esa ha sido una baja muy significativa, muy importante, porque ha afectado la economía mundial de una manera negativa. El barril de petróleo ha tenido una tendencia hacia la alza en todo momento desde el inicio de esta guerra. Se han incrementado los precios del barril de petróleo y esto claramente que repercute en las economías de manera negativa. Alza de los precios de todos los bienes y servicios, etcétera, etcétera. También lo mismo que una desmejora en la calidad de vida. Esto sí ha sido una baja muy importante, el cierre de ese estrecho y las consecuencias o los efectos colaterales que ha traído. Yo decía en principio, en mi primer comentario del 1 de abril, que finalmente esta guerra estaría decidida por China, porque China es el importador más importante de ese estrecho. China consume desde ese Medio Oriente aproximadamente el 45% del total de su petróleo. Y esta guerra a quien más le afectaría sería a China. Fíjense que aun cuando todos estos países de la península arábiga que ya he mencionado fueron afectados, no hemos escuchado ningún tipo de represalias o de posicionamientos arbitrarios o de respuestas hostiles en contra de Irán. Es decir, esos países afectados, en su mayoría, no han participado en esta guerra. Se han mantenido al margen. Pero en el caso de China, lo cambia todo. Y debemos de considerar que en ese estrecho de Hormuz existe una estructura que, como ya hemos dicho, desde allí se exporta al resto del mundo el 20% del petróleo que se consume. O lo mismo que una quinta parte de todo el petróleo mundial. Imaginémonos la estructura empresarial de equipamientos y otros que existe allí y cómo estos se han visto afectados por esta guerra. Y más sin embargo, no ha habido una respuesta contundente de la península arábiga en conjunto, por lo mismo también que de los Emiratos Árabes Unidos. No vemos una respuesta, una posición tajante en contra, por ejemplo, de Irán. Y debemos de también tomar nota de lo siguiente. Ese estrecho estuvo cerrado o está cerrado desde el 28 de febrero.
Hoy contamos a 18. Estamos hablando de un mes y 18 días. Un mes y 18 días estamos contando. Es el tiempo que ha permanecido cerrado las negociaciones, o la mayor parte de las negociaciones en este estrecho. Y esos países involucrados no han asumido una posición contundente. Ahora bien, ¿por qué digo de esto? Y ya dejando claramente establecido y explicado el sentido de la guerra, y en segundo lugar, que Trump nunca ha estado a la defensiva en esta guerra. Si estuvo en algún momento en defensiva, ha sido por los efectos de la economía mundial. Y esto es un efecto colateral que la humanidad, el mundo debe de asumir, porque se está resolviendo un problema que a futuro traerá beneficio a todos. Pero en ningún momento, en ningún instante, Trump ha estado a la defensiva. Nunca, nunca. Esto no lo podemos afirmar bajo ninguna circunstancia. Ahora bien, como decía, la situación difícil aquí se ubica, podríamos decir, cuando Estados Unidos toma el estrecho a partir del sábado. Me parece que a partir del sábado 11, Trump toma el estrecho, Estados Unidos toma el estrecho, y el lunes bloquea a Irán, porque en todo el tiempo que estuvo el estrecho cerrado, los barcos chinos sí estaban realizando negocios con Irán. En todo momento, China mantuvo sus negociaciones con Irán, es decir, estuvo importando su petróleo. Esto no le afectó, y es por esto que no hubo en ese lapso de tiempo, en ese periodo, un pronunciamiento tajante como lo hubo el martes, este martes pasado. Este martes 14 es cuando China se pronuncia de manera contundente en contra de Estados Unidos por el cierre, porque Estados Unidos le bloquea sus buques para que puedan ir a Irán a los fines de cargar petróleo. Aquí China se pronuncia inmediatamente, lo cual no había hecho, como ya he dicho en varias ocasiones, esto no lo había hecho desde el 28 de febrero. China estaba callada, no decía nada. Jinping estaba callado. Él estaba realizando sus importaciones sin ningún tipo de inconveniente, seguía cruzando su estrecho. A quien Irán no permitía acceder a ese estrecho eran a las embarcaciones que tenían nexos con los Estados Unidos, o algún nexo con los aliados de Estados Unidos. Pero China en todo momento estuvo realizando sus negocios. Cuando se produce este bloqueo de Estados Unidos hacia China, y más aún todavía, cuando Trump presume que China podría estar suministrándole armamentos a Irán, lo presume, lo piensa. Luego dice que no, que Jinping es amigo, pero no deja de pensar en esa posibilidad de que China, como dije, le pase el armamento a Irán. Y entonces, bajo esta premisa, le dice que a China
que le impondría aranceles del 50%. Y ante esto, China le responde que de tomar de nuevo medidas con sus aranceles, China responde que tomará medidas de represalia contundentes contra Estados Unidos. Contundentes en contra de Estados Unidos. Y con respecto a ese bloqueo de Estados Unidos a los buques chinos, al momento en que Irán tenía el dominio del estrecho, no era ilegal y no era irrazonable. Pero cuando Estados Unidos toma el estrecho, China le dice a Estados Unidos que esa acción es peligrosa e irresponsable. Dice que es peligrosa e irresponsable cuando se produce el bloqueo de parte de Estados Unidos. Ajá. Pero Irán tiene ese estrecho bloqueado desde el 28 de febrero. Entonces, ese estrecho es de Irán. Ese estrecho corresponde a Irán. Es decir, Irán es quien tiene los derechos exclusivos de ese estrecho. Entiendo que no. Entiendo que no. Porque de haber sido así, desde tiempos antaños, ya se hubiesen establecido tarifas o peajes para poder operar desde allí, lo que nunca se ha hecho, lo que ni siquiera nunca se ha pensado. Es ahora que surge esa posibilidad con esta guerra. En estos momentos tenemos que finalmente China es quien tiene la China en la mano, valga la redundancia. ¿Por qué digo esto? Porque China es el único y principal consumidor de Irán. Si China le dice a Irán, bueno, yo ahora no te puedo apoyar. Si China no apoya a Irán y le dice que entonces utilizará otra ruta y con otros suplidores, no le quedaría de otra a Irán que tirar la toalla. Tendría que tirar la toalla por default. China es quien tiene la decisión de esta guerra del estrecho de Hormuz en estos momentos. Es China quien decide. China aquí decide, aunque ya China había dicho en una ocasión anterior que su posición es la de defender la soberanía del Oriente Próximo. Es decir, China está con su Oriente Próximo, como ya dije. Pero China tiene que sospechar de qué es lo más conveniente, de apoyar a Irán y embarcarse posiblemente o quizás en una tercera guerra mundial, o quitarle el apoyo a Irán y que este conflicto llegue hasta aquí. Quitarle el apoyo a Irán, buscar otros suplidores, otra ruta, y entonces Irán estaría obligado y estaría a merced de Estados Unidos, a merced de Trump. Es China en estos momentos quien tiene la última palabra. Si se enfrasca en una tercera guerra mundial, ¿qué le es más costoso? Enfrascarse en una tercera guerra mundial o establecer otros suplidores, comprarle a otros países y establecer otra ruta. ¿Qué sería lo más factible, lo más prudente en estos momentos para China? China es quien decide esto. Y yo entiendo, por cómo van las cosas, en que ya Irán ha dicho
en el día de hoy que el estrecho queda habilitado, aunque con algunas excepciones. Con algunas excepciones. Estoy diciendo que primero hay que verificarse, que hay que ajustarse a la ruta y que no pueden ser embarcaciones amigas de Estados Unidos o de los aliados. Eso está por verse. Pero ya el hecho de que ya el hecho de que Irán haya pronunciado de que el estrecho estará abierto hasta el plazo establecido, hasta el plazo de tregua establecido, que vence este próximo miércoles. Esto es un gran paso de avance hacia la finalización de esta guerra del estrecho de Hormuz. En todo caso, como ya he dicho, como ya he establecido, China en estos momentos es quien tiene la última palabra. Pero yo entiendo que ya inclusive ha habido una conversación entre China e Irán, porque Irán desde hoy mismo, ya como dije, anunció la apertura de ese estrecho. En otra ocasión continuaré con este y otros análisis. Gracias.